Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Abra su Biblia en el libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 17. Ponga una marca allí. Yo voy a estar leyendo una versión diferente. Si usted no la puede ver en su dispositivo, la van a poner en la pantalla. Amén. Estaré leyendo la versión nueva, Biblia Viva. Pero antes de leer, nada más les pido que me acompañen en oración. Vamos a pedirle a Dios por la palabra, pedirle que prepare nuestro corazón y que su Espíritu Santo nos hable a cada uno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi buen Dios, así como en la mañana, háblanos, ayúdame, Señor, con sabiduría, con palabras que vengan directamente de tu corazón. Instrúyenos, Señor, tu palabra es eficiente para salvar, pero también creemos que es suficiente para transformar, Señor. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Este tema que voy a compartir en esta tarde ya es un tema particular, no pertenece a ninguna serie, y voy a titular esta enseñanza Cristianos sin sentido de dirección. ¿Cómo se llama el tema? Ahí viene esa pregunta, ¿verdad? Para nosotros. ¿Nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, o quizás ahora mismo, ¿no?, sin sentido de dirección? Proverbios 17:24, en la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva, dice: la meta del prudente es la sabiduría. Se sobreentiende que es la sabiduría ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Dice: el necio divaga contemplando vanos horizontes. Es decir, anda por ahí tirando a la aventura a ver qué sale, ¿no? Esa pregunta la repito. ¿Alguna vez te has sentido que tu vida no tiene propósito? Es una pregunta muy personal. ¿Has vivido sin sentido de dirección o no sabes a lo que te ha llamado el Señor? Bueno, uno de los peligros, yo le voy a llamar silenciosos, peligro silencioso, que nos puede llevar lentamente a un fin destructivo, es andar sin sentido de dirección, sin saber para qué estamos en esta tierra, sin saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. No conocer el propósito por el cual existimos puede ser destructivo. Cuando éramos niños, ¿cuántos se acuerdan cuando eran niños? Bueno, algunos yo sé que hace tanto que ya es muy difícil, ¿no?, recordar. Pero ¿cuántos se acuerdan, verdad? En esos tiempos fantaseábamos con ser superhéroes, ¿verdad? Cuando, no sé, yo iba a poner aquí en mis notas algunos superhéroes, pero luego los jóvenes dicen: ¿quién es ese? O sea, no sé ni quién es, ¿no? Vaya yo a salir con un He-Man o una gente de esa, ¿no? ¿Cuántos son de los tiempos de He-Man? Los de 60 para arriba, ¿verdad? Cuando éramos niños, no sé si usted alguna vez tomó una sombrilla y se tiró de un lugar alto. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Mira, sí, hay algunos que sí lo hicieron. En las películas veía uno, ¿no?, que los muñequitos, y uno pensaba que así era. Bueno, fantaseamos con ser como los superhéroes, ¿no? O ya entrando más en la adolescencia, aspirábamos a ser como los famosos, queríamos ser como el cantante famoso de moda, ¿no? Claro. O el actor de cine, o el atleta que rompía todos los récords, ¿verdad? Teníamos esas aspiraciones. A lo mejor tú eras de los que tenía su póster en tu aposento de tu líder favorito. O sea, ya desde niños comenzábamos a crear ídolos en nuestra vida. Desde niños somos influenciados por estas cosas. Es decir, vemos miles de personas que se juntan en un estadio o en un concierto o en un cine para ver a estos famosos tan aclamados. Y aunque no tiene nada de malo en sí mismo ser famoso, ¿verdad? Hay personas que se hacen famosas sin querer ser famoso. Sí quiero enfocarme en cómo somos influenciados de pensar que ese es el propósito de vida: hacernos ricos y hacernos famosos. Lo que Pablo le llama la corriente del mundo, ¿verdad? En la dirección que todos se dirigen en este mundo. Bueno, todos, absolutamente todos, tenemos un propósito predeterminado en esta tierra. ¿Cuántos creen eso?
¿Sí usted cree que Dios nos llamó a todos con un propósito en particular? Bueno, el problema es que no todos conocemos ese propósito. O sea, todos somos llamados para un propósito en Dios, todo ser humano. Pero el punto es que no todos saben cuál es ese propósito. Bueno, si yo quisiera usar palabras sencillas, si alguien pregunta, ¿cuál es el propósito de vida? En palabras sencillas, sencillamente significa vivir una vida para glorificar a Dios. Fuimos creados tan sencillo como para honrar, representar bien la imagen de nuestro Creador, Salvador y ahora también Señor. 1 Corintios 10, versículo 31, fíjense lo que dice. Dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si usted se da cuenta, Pablo aquí se enfoca desde lo más mínimo de nuestra vida, como comer, beber o cualquier otra cosa. Que todo lo hagamos ¿para qué? Para agradar a Dios, para su gloria. Bueno, como creyentes en Jesucristo debemos tener muy claro para qué fuimos llamados. De lo contrario, andaremos vagando por este mundo sin rumbo y sin sentido de dirección. Hace unos días me encontré con un video que me llamó mucho la atención. Y este video, a lo mejor algunos lo han visto, pero es una persona predicando. Este predicador no lo conozco, pero esa cápsula, ese video, ese corto, me llamó mucho la atención. Y este video tenía que ver, era un predicador en un auditorio predicándole a muchos jóvenes y les hacía una pregunta, repetidamente la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito para mi vida o de mi vida? Bueno, ese predicador repetidamente le hacía esta pregunta y lo hacía con el fin de llevar a estos jóvenes a hacer conciencia, que ellos pensaran bien lo que estaban haciendo, que ellos le llamaban propósito. Bueno, esa pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? Voy a prácticamente repetir lo que él les preguntaba a los jóvenes. Les hizo 7 preguntas, pero era la misma. ¿Cuál es tu propósito de vida? Él les preguntaba, ¿cuál es tu propósito de vida? Ahí cada uno nos preguntamos en el silencio del corazón, ¿verdad? Pero uno decía, quiero servirle al Señor. Y él les decía, no, debes servir al Señor. Es un deber servir a Dios. Preguntaba, ¿cuál es tu propósito de vida? Decían algunos, quiero estudiar. No, estudiar es un deber. ¿Cuál es tu propósito de vida? Algunos decían, comprar una casa y un carro. Y él les decía, no, esos son solamente metas. ¿Cuál es tu propósito de vida? Algunos decían, quiero viajar por todo el mundo. Y les dijo, no, esos son sueños de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? Otro dijo, quiero tener un hogar y tener hijos. Y dijo, no, ese es el curso natural de la vida. Debes formar un hogar y tener una familia. ¿Cuál es tu propósito de vida? Otro dijo, quiero ser un buen padre. Y él dijo, no, todos debemos de ser buenos padres. Es nuestra responsabilidad, ¿sí o no? Finalmente les pregunto otra vez, ¿cuál es tu propósito de vida? Y les respondieron, a la verdad, pastor, no sé. Este predicador les responde, ese es el problema que todos tenemos. Debemos de ver la diferencia entre sueños, metas y objetivos, los cuales son muy diferentes al propósito de vida. Todos estos son medios que conllevan a un fin, pero simplemente son medios, no son propósito de vida. Un sueño, si lo puedo explicar mejor, puede ser tener una casa. ¿Cuántos quieren una casa? Bueno, los que levantaron la mano, Dios se la va a dar. ¿Cuántos quieren una casa? Ah, ya, todos. Bueno, tener una casa, hermanos, es un sueño. Aquí le llaman el sueño americano. Pero tener una casa es algo que soñamos, ¿sí o no? ¿Cuál es el objetivo? Trabajar y ahorrar. ¿Cuál es la meta? Comprarla. ¿Y cuál es el propósito esencial? Vivir en ella con nuestra familia. ¿Sí vieron la diferencia? El problema, mis hermanos, es que nos quedamos en los medios
y no llegamos a ver el propósito esencial. Si hacemos una encuesta pública, especialmente en alguna universidad, donde las personas tienen como objetivo estudiar para alcanzar sus metas y cumplir sus sueños, y le hacemos la misma pregunta a estos estudiantes: ¿cuál es tu propósito de vida? Les aseguro, mis hermanos, que pocos sabrán cómo responder a esta pregunta tan esencial. De seguro que todas sus respuestas terminarán en la misma conclusión. Te van a hablar de sus metas, objetivos y sueños. Estos sueños son personales que solo los beneficia a ellos. Todo esto centrado en sus anhelos personales. Es por eso que cuando Dios ve que lo que tanto deseamos en esta vida solo me beneficia a mí, Dios le llama a eso egoísmo. Si no lleva un fin más allá de solamente, ¿verdad?, yo estar bien, a Dios no le interesa participar conmigo. ¿Sí están entendiendo? Amén. Fíjense, el mundo piensa que obtener riquezas, alcanzar fama y tener poder es el propósito o el fin de vida que todos debemos alcanzar, por el cual existimos. Este mundo piensa que todo se acaba el día que morimos, es decir, encierra su paréntesis en el día que nacemos y el día que morimos. Y nos olvidamos de más allá. Y por esa razón muchos viven bajo el concepto de trabajar, y en su tiempo libre, ¿sabe qué hacen? Trabajar más. ¿Y se le dan un día libre? Trabajar más, dámelo para pagar esto o aquello. Y luego buscan obtener su plan de retiro a los 65 años y reposar del trabajo y luego gozar de la vida cuando ya no hay fuerzas, cuando están así. 65 años, yo sé que no es una persona mayor, pero una persona que ha trabajado duro toda su vida hasta los 65, lo que quiere es dormir, descansar. ¿Han visto la foto de dos personas mayores en una góndola? Y dice, este es el sueño americano, miren el retiro y los dos dormidos en la góndola. ¿Cómo estuvo Venecia? Bien cómodo, con cama de agua, ¿verdad? Después del retiro es que decimos, vamos a gozar. Siempre me llega a la memoria, un policía, salió una noticia, ¿no?, aquí en Nueva York, quien trabajaba arduamente, ¿no?, tratando de sustentar a su familia, y su sueño era retirarse para finalmente dedicársela a su familia. 2 días antes del retiro se mató de camino a su casa. Y usamos ese ejemplo, eso fue un evento real, salieron las noticias. Si el retiro hubiese sido el plan de vida, el propósito principal, entonces ni lo alcanzó, se murió sin verlo. Vemos que hay metas, sueños y objetivos que Dios permite en nuestra vida, Dios no está en contra de eso, pero vamos a ver, porque algunos dirían, ay, el pastor es un matasueños, ¿verdad? Bueno, todos conocemos la historia de un hombre que dedicó toda su vida a acumular riquezas terrenales. Este hombre echó a un lado la realidad de la eternidad que a todos nos espera. Antes de entrar en esa historia, quiero que lean conmigo Hebreos 9, versículo 27. Versículo 27. Fíjense lo que dice aquí el autor a los Hebreos. Dice, y de la manera que está establecido, ¿quién lo estableció? Dios. Para los hombres aquí es ser humano, dice que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y qué viene después? El juicio. Bueno, Dios ha decretado, ha llevado los límites del ser humano hasta cierto tiempo. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice, Señor, creo que es un salmo, dice, Señor, muéstrame los días de mi vida. O sea, dime cuánto me queda de vida para saber cómo vivirlos. Porque siempre viene la pregunta, si Dios nos dice que nos vamos mañana, ¿qué haríamos hoy? Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer por 100 años. No esperar solamente que llegue la muerte. Jesús nos advierte de no invertir toda nuestra vida en acumular o ir detrás de las posesiones materiales. Jesús les dice a unos jóvenes que están peleando por herencia, escuche bien, les dice esto, mirad, y aquí mirar significa evaluar tu corazón, eso significa mirar. Mirad y guardaos de toda avaricia. Absteneos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, entiéndase, el propósito de la vida no consiste en la abundancia de los bienes que alguien puede poseer.
En Lucas 12 es cuando Jesús narra esta historia de un hombre que dedicó su vida, pensó que el propósito de su vida era tener riquezas materiales. Lucas 12:16 dice, también les refirió una parábola diciendo, aquí hablando Jesús, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Dice, y él pensaba dentro de sí. Aquí pensar dentro de sí significa tu opinión, mi punto de vista, lo que yo pienso. Y los que estamos aquí tenemos la libertad de pensar como queremos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nadie nos puede obligar a pensar como el otro. Sin embargo, esta es la palabra de Dios que se nos entrega para que consideremos. Y a lo mejor si estamos en una mala opinión, cambiar. Dice el 17, este hombre pensaba dentro de sí, hablaba consigo mismo, estaba planificando en su mente, diciendo, ¿qué haré? Usted va a notar que algunos quisieran tener este problema. ¿Cuál? Que ya no te cabe el dinero en el banco. ¿Cuántos quieren ese problema? Bueno, 2 o 3 porque estamos en la iglesia, ¿verdad? Yo, Señor, tengo dinero ya congelado en Chase, ¿verdad? En Suiza, en mi país tengo propiedades, ya no sé dónde poner más dinero. ¿Te imaginas? Estresado. Bueno, van a notar, el texto ya usted lo conoce, no va a hablar de graneros. ¿Qué son graneros? Donde se depositan granos de fruta. Pero un granero, en este contexto, hermanos, representa el corazón. El corazón, según el contexto de este hombre, está lleno, pero no lo sacia, porque lo va a hinchar más, lo va a expandir. Dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El famoso dicho, un poco más, un poquito más, y ya me retiro. A veces escucho a los que se retiran, dice, escuché por ahí que todavía puede uno trabajar después de retirado. Yo dije, y diré a mi alma, aquí alma es la vida, alma, muchos bienes tienes guardados. Le pregunto, ¿tenía muchos bienes, sí o no? Claro que sí, pero pregunto, ¿para muchos años? No sabe él. O sea, si nos metemos en la mente de él, él no sabe. Pero él, como muchos de nosotros, nos convencemos que vamos a durar 100 años. No, mañana. Cosas de las que tenemos que tomar decisiones fundamentales, las dejamos para mañana, la semana que viene, pensando que vamos a vivir otro día más. Ahora, por la gracia de Dios, qué bueno que seguimos viviendo, pero no sabemos. Santiago 4 dice, ¿qué es la vida? Es como la neblina. Pero bueno, especialmente si somos jóvenes, yo me creía Superman cuando tenía 15, ya cuando tenía 20 me creía Supermancito. Versículo 19, bueno, estoy en el 19, dice, muchos años tienes, y luego él se dice, repósate, come, bebe y regocíjate. Bueno, si usted se da cuenta, le está hablando a su alma. Todo el que trabaja o que busca una estabilidad económica anda buscando eso, reposo de su alma, porque no es reposo del cuerpo, porque con una cama tenemos, si es para el cuerpo. ¿Sí entienden esa parte, verdad? Si tú dices, estoy cansado, te sientas en cualquier lugar, hasta en esa silla ahí, que están bien cómodas y algunos se duermen, ¿verdad? Ahí te acuestas y descansa tu cuerpo. Pero aquí le está hablando a su alma, reposo del alma, paz, gozo. Come para que se sacie tu alma con deleite, bebe para deleitarte, regocíjate, le dice. Bueno, su plan de retiro. Nuestro plan de retiro, mis hermanos, se encuentra en el reino de los cielos, no en este mundo. Porque como decía en la mañana, algunos a lo mejor se han retirado ya llegaron a los 65 y secularmente hablando, se retiraron de su trabajo, pero la verdad, ¿el cristiano se retira de ser cristiano? ¿De servir a Dios? No, una vez un pastor dijo, no, ya a tal edad me voy a retirar, hablando con otro pastor, y yo le dije, ¿dónde dice en la Biblia que los pastores a cierta edad se retiran? O mejor dicho, Dios te retira. Este hombre, hermanos, se le olvidó que después de la muerte comienza la eternidad. Eso es algo que hay que recordarse, hermanos. Después de la muerte comienza la eternidad.
En el verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, falto de entendimiento, hombre sin sabiduría, insensato significa. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Hoy te vas a morir, en otras palabras. Y lo que has provisto por lo que has dado tu vida, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro, y aquí viene el completivo de eso, ¿no? Y no es rico para con Dios. El problema no es hacerse rico. El problema es que hay ricos que no son ricos para con Dios. Aquí Jesús le dice lo mismo que Job una vez dijo, desnudo vine a este mundo y sin duda desnudo me iré de él. Jesús le dice, por todo lo que has trabajado, ¿quién se va a quedar con eso? O sea, ¿quién le va a quedar? Por eso vemos que cuando Salomón dice que el rico trabaja y trabaja y trabaja, se muere, va al mismo lugar que el pobre y disfruta el que no dio un golpe por esas riquezas. Ahora, usted sí entiende que cuando morimos, dice Salomón en Eclesiastés, que todos vamos al mismo lugar, rico y pobres. Yo les pregunto, si usted, por ejemplo, ¿no?, abre la tierra y saca unos huesos de gente muerta, al mirar los huesos podría decir, era rico ese, o este era pobre. ¿Verdad que no? Aunque la tumba diga, doctor fulano de tal, aunque diga ingeniero, aquí murió el ingeniero, aquí murió él y su título. Es una realidad, hermanos, que hay que abrazar. Duele, incomoda, sí, pero es la verdad. Dios le llamó necio, o le llama necio al que solo se enfoca en su bienestar terrenal. Le llama falto de entendimiento al que piensa que lo único que existe en esta vida es lo material y terrenal. Yo no estoy hablando, mis amados hermanos, para no irnos al otro lado, de que los cristianos tienen que echarse en una cama, no tener aspiraciones, no trabajar, no ahorrar, no querer cosas. No estoy hablando de eso, creo que entiende eso, ¿verdad? O sea, no estoy condenando el que trabaja para ahorrar y tener. Aquí nos damos cuenta que el punto a lo que Dios más bien se refiere es aquellos que viven una vida basada, centrada en los medios. Y ahí se queda. Centrar toda nuestra vida, hermanos, en sueños, metas y objetivos nos puede llevar al infierno finalmente. Es por eso que Jesús le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál fue el destino final de este hombre, mis hermanos? O sea, más bien, ¿en qué dedicó él toda su vida? Que nos responde cómo termina su vida. Acumular riquezas materiales. ¿Por qué Dios le llamó necio? Unos textos más adelante, en Lucas 16, ponga usted una marca allá, no sé desconozco si es el mismo rico, ¿verdad? Pero es una historia muy similar de un hombre rico y codicioso que vivió una vida de lujo, gozaba de sus bienes y se olvidó de los pobres y de servir a Dios. Jesús nos narra la triste realidad de los que viven para sí y no para Dios. La historia que Jesús narra en Lucas 16, permítame darle un poco de contexto para ahorrarnos leer todo el texto. Jesús habla de un rico que desperdició su vida en deleites carnales. Este hombre se daba gusto cuanto su carne le pedía. Dice que cerca de donde estaba este hombre, donde hacía sus banquetes, sus fiestas, sus parrandas, sus comidas en abundancia, había un mendigo llamado Lázaro, un hombre que no tenía ni dónde caerse muerto, como decimos nosotros. Pero este rico no era movido por la misericordia y la compasión de Dios de ayudar a este pobre hombre llamado Lázaro. Luego ambos murieron y Lázaro fue llevado al reposo de la promesa de Jesús y el rico fue directamente al infierno. Y desde allí gritaba a voz en cuello por ayuda. Como ya hemos estudiado anteriormente, en el infierno, según Jesús, estarán todos funcionales, o sea, los sentidos estarán completamente funcionales. Usted cuando predica el Evangelio y hace mención del infierno, siempre no faltará el que dice, pero ¿cómo esto del infierno de fuego eterno si una persona se quema en 3 horas y ya se incinera? Hermanos, estamos hablando del alma. El alma es eterna. Hemos estudiado esto varias veces. Bueno, en Lucas 16, 24,
Aquí vamos a ver a un hombre y vamos a utilizar este ejemplo para que usted trate de pensar en la mente de él, de cómo viviría su vida antes de llegar aquí, si tuviera otra oportunidad. Lucas 16:24 dice, entonces él, aquí el rico, dando, ¿qué? Voces. Noten que está en el infierno, está hablando. Dijo, Padre Abraham, noten que tiene memoria, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua. ¿Cuántas onzas o mililitros es una gota de agua, hermanos? Un hombre que seguro desperdiciaba el vino caro con que hacía sus banquetes, a lo mejor, quién sabe. Dice, y refresque mi lengua. ¿Su qué? Su lengua. Tenía sed en el infierno, porque estoy atormentado y en esta llama, dice. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Allí no vamos a perder la memoria utilizando el ejemplo de este rico. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males sufrió por ser pobre. Pero ahora se invirtió la moneda. Este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hermanos, cuando el rico se da cuenta que ya no hay esperanza para él en el infierno, comenzó a hacer lo que debió hacer antes de ir aquí, ir a este lugar. Aceptar a Cristo como su Salvador y como evidencia, predicar el mensaje que lo salvó a él mismo. Este hombre ahora comienza a evangelizar desde el mismo infierno. El verso 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues. Esa palabra pues significa, como ya estoy perdido aquí, por lo menos, ¿verdad? Dice, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les, ¿qué? Para que les hable de Jesús, les testifiques, les evangelices, le hables de la palabra. Y luego dice, a fin, es decir, con el propósito de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, es decir, tienen la palabra. Y luego le dice, óiganlos. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír su palabra. Dice, óiganlos. Él entonces dijo, no, o sea, está desesperado porque la experiencia que él está teniendo allí lo lleva como diciendo, no quiero que nadie venga aquí. Esa es la historia de Jesús. Le dice, no, padre Moisés, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, o sea, alguien que lo espante por lo menos. Dice, se arrepentirán. ¿Usted cree? Abraham le dijo, si no oyen la palabra, así lo voy a resumir, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, porque Jesús se levantó de los muertos y no le creyeron. Este rico, mis hermanos, si este rico, mejor dicho, tuviera la oportunidad de volver a vivir, después de haber experimentado el mismo infierno, ¿usted piensa que viviría de la misma manera? ¿Piensa que centraría toda su vida nada más en el dinero y en las cosas de este mundo? Bueno, por obvias razones sabemos que no. Este es precisamente el pensamiento de este mundo, hermanos. Lo que el mundo emana, refleja, la corriente del mundo, es precisamente afanarse para alcanzar lo material y lo terrenal. Encierra su vida en los límites del globo terráqueo. O sea, hasta ahí piensan ellos que quedó todo. Es como una oportunidad de 100 años y cuando nacemos comienza la carrera de alcanzar el propósito de vida. El problema es que como niños nacemos gateando y como viejos también nos vamos gateando. Perdón que usé la palabra viejos, pero para que tenga sentido la ilustración. Cometemos el error, hermanos, escuche esto, cometemos el grave error de usar lo eterno como un medio para alcanzar lo pasajero en vez de usar lo pasajero para alcanzar lo eterno. Lo tenemos invertido. Lo que Santiago nos dice en su palabra, piden, no reciben porque piden mal, piden egoístamente para sus deleites. No piden a Dios según su voluntad. Algunos dirían,
Qué egoísta es Dios, ¿no? Tengo yo que pedir conforme a su voluntad, sí, porque Él es el que tiene un corazón puro, nosotros no. Y cuando Él quiere que pidamos como Él es porque Él está pensando en todos igual. Pero tú estás pensando en ti, yo estoy pensando en mí. En 1 de Juan 2:16, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. El mundo se enfoca en lo material, lo tangible, lo que se ve, lo físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Jesús nos hace una pregunta que solo requiere del sentido común, solamente nos pide lógica humana. La pregunta es muy sencilla, pero muchos no logran entender. Es la pregunta de Mateo 6, cuando Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido, es decir, más importante? ¿Qué usted diría? Bueno, yo sé que es una pregunta lógica, pero cuando la traducimos en lo espiritual nos confronta a todos. Porque algunos pierden la vida por la comida y desgastan sus cuerpos por la ropa. Y estamos invirtiendo todo. Y Dios en su palabra es el que nos dice que debemos de trabajar. Pero dice, es mandamiento trabajar, ¿sí o no? Pero no es mandamiento afanarse. Es pecado. Si desconocemos nuestro propósito de vida, hermanos, viviremos dando vueltas y sin rumbo en este mundo. 40 años dando vueltas. Y a través de esta enseñanza vamos a ver que tú no tienes que tener a lo mejor un negocio o ser un profesional. Si tú, ¿cómo lo pongo? Porque luego el mundo clasifica, ¿no? Lo más y lo menos. Pero usted entiende, lo que sea, donde sea que te encuentres, Dios te puede usar. Pero vamos a ver que finalmente todos tenemos el mismo propósito como cristianos, claro, como cristianos. Tomemos el ejemplo del Éxodo. Por ejemplo, Egipto representa ¿qué? El mundo, exactamente. Egipto es una representación de lo que para nosotros hoy es el mundo. El desierto representa nuestro trato de Dios, el trato de Dios con nosotros. Es un lugar donde Dios trata con nosotros. Y la tierra prometida representa o la vida eterna o la plenitud en Cristo, que es lo mismo. Bueno, cada terreno representa el estado de nuestro corazón. Estábamos en Egipto, en el mundo. ¿Cómo estaba el corazón antes de Cristo? Usted se acuerda. Pero luego nos trajo al desierto y el desierto ahora es este mundo. ¿Por qué? Porque bueno, en el desierto donde el Señor llevó a las personas, al pueblo que sacó de Egipto, yo les pregunto, en este mundo, hermanos, y es una pregunta sincera, es para analizar. Dígame algo, por favor, de este mundo que sacie nuestra alma. Una sola cosa, dígame. Se la compro en $1,000,000. Y usted responderá, nada. Eso había en el desierto. No había nada de Egipto. Nada. Pensamos, porque hay una manera de entretener el alma, lo que finalmente nos deja saber que no la sacia. Yo me puedo entretener. Podemos entretener una relación con alguien, pero nos damos cuenta que finalmente no es lo que Dios quiere. ¿Sí entienden eso, no? Podemos jugar con el dinero, podemos incluso pasarla bien. O sea, hermanos, para no sonar súper espiritual, ¿quién de nosotros que se va en un crucero, en un viaje, ¿verdad? Y compra ropas y no viene de allá contento? No, sí. Estamos listos para el reino de los cielos ya. Pregunto, ¿no venimos brincando en un pie, saltando y llenamos los medios sociales con las fotos? Bueno, es normal eso. Pero pregunto, ¿qué va a pasar cuando veas el lunes que te está esperando tu boss? A lo mismo, a trabajar otros 3 años para ahorrar y a ver si podemos comprar otro crucero. O otro resort, no sé. Así es la vida en esta tierra, hermanos, insaciable. Desgástate el 90% para que te goces el 10 o el 1, quién sabe. Pero, repito, hermanos, no estoy diciendo que un resort, un crucero, tener dinero es malo. Es el corazón, hermanos, el valor que le damos a todo eso.
El desierto era el medio para llegar a la tierra prometida. ¿Era qué? El medio. El desierto no era para acomodarse, era para atravesarlo lo más pronto posible. Sin embargo, en una travesía de 14 días, les tomó a ellos 40 años. Equivalente en días, 14,000 días, dando vuelta en un mismo punto. Y allí finalmente murieron. La palabra dice, fueron destruidos. De aquí entendemos cuando Pablo dice, el pueblo se sentó a jugar, a comer y a beber. Si yo les pregunto, ¿qué tiene malo de jugar, comer y beber? ¿Tiene algo de malo? En este caso sí, porque no era tiempo para jugar, comer y beber, era tiempo para atravesar el desierto y luego jugar allá cuando lleguen. Así como nosotros hemos dejado el terreno de Egipto, todavía nos queda el deseo y el pensamiento de Egipto, entiéndase, del mundo. Es como si traemos a Egipto guardado en el corazón. El vivo deseo nos amarra de los pies y nos quiere llevar de vuelta a Egipto. Y es precisamente, hermanos, el propósito del desierto: hacer morir lo terrenal en nuestro corazón, matar el egipcio que traemos dentro. Algunos traen un fariseo, pero todos tenemos algún egipcio escondido o un fariseo que se quiere levantar, ¿sí o no? Vamos a analizar lo siguiente para que tenga más sentido lo que estamos tratando de dar a entender. Todos como seres humanos estamos compuestos por tres cosas: por lo físico, lo psicológico y lo emocional. ¿Sí entiende usted eso, verdad? Todos. Bueno, preguntaría a alguno qué tiene esto de importante y les digo que no se trata esto de una enseñanza de psicología. Sin embargo, hermanos, todos debemos entender que estamos compuestos de lo físico, estamos compuestos de la mente, que es lo psicológico, y un corazón que siente, que es lo emocional, como también puede involucrar los sentimientos. Cuando experimentamos alegría, paz, amor, como también ira, enojo, celos, envidia, todo esto involucran lo físico, lo psicológico y lo emocional. No lo podemos ignorar. Una vez enseñando de esto, alguien me escribió en el YouTube, es pura psicología la enseñanza. Y yo dije, bueno, no hay que contestar, ¿verdad? Pero no estamos hablando de psicología secular, para que me entiendan. Estamos hablando de lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Esa palabra santificar en este contexto significa volver a poner o volver a completar o hacer uno, mejor dicho, como éramos antes. El pecado nos desintegró. Y santificar aquí significa volver a ser uno lo que Dios creó al principio. Cuando somos santificados, estamos siendo santificados, estamos volviendo a nuestro estado de perfección. Cristo es el ejemplo de quien éramos antes del pecado. Bueno, dice, para que el Dios de paz os santifique por completo. Fíjense lo que dice completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace mención de estas tres áreas de nuestra vida. Cuando Pablo habla de todo nuestro ser, comienza con el espíritu. Él mismo le llama al espíritu la mente. Luego hace mención del alma, haciendo referencia de las emociones y los sentimientos, de donde también se forma la voluntad para tomar decisiones. Luego Pablo nos habla del cuerpo, haciendo referencia a la parte física y material de nuestro ser externo. Estamos todos conformados por tres partes: alma, o más bien dicho, espíritu, alma y cuerpo. Lo espiritual, lo emocional, lo material. Me gusta siempre usar la ilustración tan sencilla de una bicicleta. Imaginemos que una bicicleta es como nuestra vida. Así como una bicicleta que se desplaza de un lugar a otro, de la misma manera la vida es más o menos similar. Siempre nos estamos dirigiendo a un destino. Siempre estamos en constante movimiento de un lugar a otro, ¿sí o no? Bueno, pero fíjense qué curioso. El cuerpo físico puede moverse o desplazarse de un lugar a otro sin problema. Si usted dice, voy al baño, vengo a la iglesia, cuando se termine el servicio me voy, ahí lleva, ¿verdad? Ahí va usted en su cuerpo. Puede ir de norte a sur, de punto A a punto B. Sin embargo, como seres humanos, aunque nos podemos desplazar de un lugar a otro sin problemas, nuestro ser interior, hermanos, puede ir en sentido contrario.
No sé si entendieron. Estas tres áreas de la vida, hermanos, lo físico, lo psicológico y lo emocional, pueden simultáneamente viajar en direcciones diferentes. Tus pensamientos pueden ir en dirección este, tus emociones andan por el sur y tu cuerpo va camino al norte. ¿Usted cree que es posible? Muy fácil. En la mañana tu mente te dijo levántese y tu cuerpo ¿qué dijo? Así de sencillo. Tú en la noche dijiste mañana me voy a levantar a las 4 a orar. Cuando te levantas, las 9:15, ¡ay! Una cosa es lo que dice la mente, otra la que responde el cuerpo. Por ejemplo, en una ocasión, va a tener sentido en un minuto cuando adelantemos, en una ocasión cuando Jesús iba en dirección a la cruz, ¿a dónde iba? Iba hacia la cruz, gran multitud le seguía. Pero noten en esta escena del texto que voy a leer, vamos a leer y entenderemos la ilustración. Juan 13, versículo 36. Juan 13, verso 36. Noten aquí la conexión. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ahora, yo quiero que noten que la pregunta de Pedro no es una pregunta sencilla de dime por qué, no. Es como quien dice, ¿cómo que no puedo? Esa es la actitud, ¿cómo que no? Porque luego dice, mi vida pondré por ti. Verso 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro, Simón Pedro? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? 3. ¿Qué significa 3 veces? ¿Por qué 3? Son las mismas 3 veces que luego le pregunta, ¿me amas, me amas, me amas? Porque le está preguntando a todo su ser. Porque una cosa es lo que decimos y a veces otra es la que hacemos. Yo quiero cambiar, pero no estoy comprometido con cambiar. Quiero, pero no me comprometo. Y podemos estar en diferentes direcciones. Bueno, analicemos a Pedro y su sentido de dirección. Cuando Pedro le dice a Jesús, ¿por qué no te puedo seguir? Yo pregunto, ¿en qué estaba pensando Pedro al querer seguir a Jesús? Es decir, ¿a dónde pensaba Pedro que Jesús se dirigía al decirle, yo doy mi vida por ti? Bueno, aquí podemos ver que el ser humano padece de esquizofrenia y bipolaridad espiritual, hermanos. Porque la mente va por un lado y el corazón por otro. Somos todos esquizofrénicos y bipolares espirituales. ¿Sí me están entendiendo? Yo sé que son palabras que a lo mejor, pero así es. Nuestros pensamientos andan por el oeste, cuando nuestros sentimientos andan por el sur, mientras que nuestro cuerpo va camino al norte. Nosotros mismos andamos divididos, hermanos, en nuestro interior. Decimos que queremos agradar a Dios, pero nos ganan los sentimientos, nos arrastran las emociones. Y aunque podemos ser sinceros, quiero que noten que Pedro fue sincero. Cuando Pedro dijo, Señor, mi vida doy por ti, fue 100% sincero. Pero Pedro en su humanidad no podía. Por eso Jesús le dice, Simón Pedro. Simón es equivalente a lo terrenal. Simón, eres un ser humano como yo, como cualquier otro, mejor dicho. Jesús, ¿verdad? Era diferente. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, aunque podemos ser sinceros en el deseo de seguir a Jesús hasta la muerte, hay una ley interior que nos gobierna y que nos conlleva a desviarnos del camino de la verdad. Si yo les pregunto a todos, ¿cuántos quieren agradar al Señor con toda su vida? Yo sé que sí, yo también. Estamos siendo sinceros. Pero hay algo dentro, hermanos, que nos amarra de otras cosas. Por eso dije, somos esquizofrénicos y bipolares espirituales. ¿Por qué? Porque una cosa es la que digo querer, otra cosa es la que hago. En Romanos 7:21 dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien. Claro, todos queremos, dice, hallo esta ley. Esa ley, la palabra ley, para que la entiendan mejor, significa poder, gobernador y controlador. ¿Cuál es esa ley? Dice Pablo, que el mal está en mí. Miren,
es saludable hacer este ejercicio, pero ¿cuántos se comparan con el apóstol Pablo? Bueno, ¿nadie? ¿Significa que somos peores que Pablo? Si no me comparo, entonces estoy por abajo de él. Entonces, si él dice que el mal está en él, no es que Pablo dice, bueno, a veces me equivoco. ¿Quién no se equivoca? Nadie es perfecto. No dijo eso. El mal está en mí. Así de sincero. Y luego dice, porque según el hombre interior, ese hombre interior es el nuevo Pablo en Cristo. El nuevo tú y yo en Cristo. Ese deseo de hacer lo bueno, hermanos, lo pone el Espíritu Santo. No nace de nosotros, entiéndalo. A mí me quiebra esa parte, el corazón, porque digo, wow, ni siquiera puedo desear lo bueno. Bueno, lo bueno según el mundo sí, pero lo bueno hacia Dios no puedo. No, hermanos, o sea, piense bien. ¿A qué oferta, o sea, qué persona en sus 5 sentidos, humanamente hablando, escucha un mensaje que dice, niégate a ti mismo, olvídate de ti y ven, sígueme? ¿Quién dice, yo voy? Solo el Espíritu Santo, hermanos, de manera divina y espiritual nos ayuda a querer eso. Solamente así sabemos que nacimos de nuevo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, seguiríamos al que me dice, ¿quieres 1 millón? Sígueme. No, todo el mundo por ahí. Pero el que te dice, niégate, muérete a ti mismo, a tu voluntad, y sígueme a mí. Carga tu cruz, sufrir dolor, y le decimos que sí, solamente un acto divino de Dios hace eso. El Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer. Pero nosotros decidimos. Ahí es donde viene el me amas. Pablo dice en el verso 22, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitaban en la ley de Dios antes de Cristo? Yo cuando veía a un evangélico decía, ay, mira que viene ahí. Salía corriendo. ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo en eso? Ahí viene otra vez con su Biblia. Ese era yo, hasta que acepté al Señor y ya dije, no, es diferente ahora. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Gálatas dice, estos dos se oponen. Y me lleva cautivo la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros, es decir, en mi ser. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo no se está quejando literalmente, está haciendo una ilustración de la verdadera naturaleza en la que nos encontramos. Por eso el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo al pecado. Es decir, si yo decido caminar en su palabra, agrado a Dios y voy en buena dirección. Si yo decido hacer lo que yo pienso que es bueno, ando en la carne y terminaré en muerte, finalmente al fin de mi caminar. Pedro, hermanos, no tenía ni la más mínima idea a dónde se dirigía Jesús. El mismo Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir, Pedro. No lo puedes hacer ahora, mas lo harás después. ¿Después cuándo, hermanos? ¿Después cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga y nos ayude a poner nuestra mente en orden, nuestros sentimientos y nuestra voluntad alineada a la voluntad de Dios. Pedro sí quería seguir al Señor, hermanos. Era sincero. Judas no. Judas amaba su dinero. Pero Pedro, sí, Señor, yo voy. Es como el niño, siempre el ejemplo del niñito, 3 años. Yo puedo con el refrigerador, tíramelo, papá. Ay, 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 tostones. Así vio Jesús a Pedro. Pedro, no vas a poder. No puedes tú solo. No pretendamos, hermanos, que vivir la vida cristiana se trata de fuerza humana. No, entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? Juan 21, noten aquí, después que Pedro niega a Jesús, dice el verso 17, le dijo la tercera vez, acuérdense que le dijo 3 veces, Pedro me ama, Pedro me amas, Pedro me amas. Y siempre le dice Simón, ¿por qué? No te olvides, tú vas a ser un Pedro, pero eres Simón. Eres un ser humano de carne y hueso, débil como cualquier otro. Necesitas de la gracia de Dios. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. A lo mejor Pedro estaba debajo de una silla y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro así como, después de la caída, así nos sentimos, ¿no? Y le dice, respondió el Señor, bueno, Pedro al Señor le dice, tú lo sabes todo. Aquí sigue Pedro siendo sincero. Tú sabes que te amo, Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Jesús lo sabe. Jesús le dijo, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas.
Y fíjense lo que le va a decir en el 18. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Aquí ceñir es la palabra vestirte. Yo usaba el ejemplo en la mañana que si yo veo a mi esposa un martes con un vestido de gala, la miro, ¿a dónde vas? ¿Verdad que, o sea, pasaría, ¿no? O sea, si tú ves a un familiar que se pone una ropa así como que no es adecuada al momento, ¿qué le preguntas? ¿A dónde vas? Entonces aquí la conexión es que al ceñirse Pedro es una, vamos a decir, una correlación con la voluntad. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Dice, cuando tú eras joven, tú te vestías, te ceñías y ibas a donde tú querías. Tu dirección, ¿a dónde terminaba la dirección de nuestra vida antes de Cristo? En la condenación. Todos como ovejas descarriadas íbamos camino a perdición. Dice, mas cuando ya seas viejo, eso es una referencia de cuando nazcas de nuevo, cuando el Espíritu venga a tu vida, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y si otro te viste, ¿qué sucede? Ya no es tu voluntad, sino de aquel que te vistió. ¿Sí entendieron, verdad? Amén. Otro te ceñirá, te vestirá y te llevará ¿a dónde? A donde tú no quieres. En dirección a la salvación, pero obviamente era la muerte. Y dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dio sentido de dirección. ¿Qué le dijo? Sígueme. Esa palabra, frase, me amas, significa, Pedro, si me quieres seguir, debes traer contigo tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus fuerzas, todo. El primer mandamiento, hermanos. Y amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. La lucha que tenemos, porque ya decidimos seguir a Cristo. ¿Cuántos tomaron esa decisión? La lucha es traer el corazón ahora. ¿Sí o no? Le dice Jesús a Pedro, Pedro, niégate a tus deseos, clava en la cruz tus pensamientos y toma tu cuerpo cargando la cruz cada día y sigue mis pisadas. Ese es el sentido de dirección de todo cristiano. Seas profesional, seas académico, seas iletrado, tengas una gran posición o una posición pequeña, laves platos, seas abogado, quien seas, si eres cristiano, este es el sentido de dirección que Dios nos da. Podemos montar la bicicleta, mis hermanos, montarnos en la bicicleta de la vida y dar vueltas y vueltas. Podemos hasta hacer ejercicio en ella. Podemos hacer delivery, Uber Eats. Podemos hasta correr un maratón, pero si todo este recorrido no tiene un fin eterno, en vano nos montamos en la bicicleta. La bicicleta representa nuestra vida. Sería inútil vivir en el sentido de andar sin sentido de dirección. Como decía el predicador, el que usé en la ilustración al principio, estudiar, trabajar, comprar una casa y un carro, viajar por el mundo, formar una familia, aspirar a ser buenos padres, incluso servir a Dios, no son propósitos de vida. Si el propósito de todo lo que hacemos no termina en el reino de los cielos, habremos malgastado nuestra vida en cosas que nos conllevan a la muerte. Todo lo que le mencioné, hermanos, son medios. No nos podemos quedar en los medios. Es como que usted de repente dice, voy a ir a visitar a mi mamá, compra un carro y sale manejando y a la mitad se queda ahí. Ese es el ejemplo más sencillo. Si no llega hasta su destino, no tuvo sentido ni comprar el carro, ni montarse en él, ni manejarlo. No importa lo que hagamos en esta tierra, hermanos, no importa sea bueno o malo. Escuche esto y a lo mejor se nos quede algo de esto que voy a decir. No importa que tomes malas o buenas decisiones. No importa que creas en Dios o no creas en Dios. Todos finalmente enfrentaremos a Dios cara a cara. Finalmente le tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra. Todos. Esto no es cuestión de fe. Esto es el destino marcado para todo ser humano. Lo que va a hacer la diferencia, hermanos, es la remuneración, la recompensa, el galardón, el pago que Dios nos dé, porque va a depender de cómo vivimos durante el tiempo que estuvimos en la tierra. Le vamos a ver la cara a Dios, hermanos. Para los ateos se le acabará su ateísmo ese día, porque cuando dice la Biblia que un
Está establecido que el hombre muera y se va a levantar y va a estar Dios de frente. Y en el cielo no hay ateísmo, ni en el infierno menos. Pregúntele al rico. ¿Cómo es que en el mundo hay ateísmo si ni siquiera en el infierno lo hay? Dice que hasta los demonios creen. Cuando vivimos una vida sin sentido de dirección, hermanos, cuando no tenemos claro el propósito de nuestra vida, seremos afectados en esas 3 áreas que le mencioné, en lo emocional. Si usted sabe, ¿no?, más que yo, que no tener sentido de vida hasta deprime. O sea, hay gente que hace unos días hablaba con un joven, su pregunta me impactó mucho. 19 años tiene y me hizo esta pregunta, me dice: pastor, necesito ayuda. Me dice: no sé para qué Dios me ha llamado. Y no me está preguntando por llamados ministeriales, me está hablando de su vida. Me dice: yo sé tocar un instrumento, pero entiendo que ese no es el propósito de mi vida. A lo mejor Dios va a usar eso, pero no sé. 19 años. Yo dije: wow. Hay jóvenes, hermanos, que se levantan cada día. Where's my breakfast? Have you seen my phone? Y de ahí no pasa. No lo digo a burla, así es. Where's the remote? Where's the cornflake? Where's the hot dog? O sea, viven el día a día, hermanos. Cuando yo tenía 20 años o 18 por ahí, me estaba matando la incertidumbre de dónde iba a terminar mi vida, hermanos. Así estaba yo asustado y: Señor, ¿voy a terminar como fulana, como fulano? Eso me daba miedo, no saber hacia dónde se dirigía mi vida, hermanos. Hoy los jóvenes no se preguntan eso. El día a día, mientras haya comida en la casa, Wi-Fi y un dispositivo, que venga Cristo, ¿a mí qué? Y debemos estar espantados por esto, que la generación que se va a encargar de este mundo, hermanos, no tiene sentido de dirección. Solamente les interesa el momento. Compré esto, oh my God, this is so amazing, y ahí se quedan. Ahí se quedan con eso. Y al otro día quieren otra cosa. Y compran una cosa, pero mirando a Amazon, ¿por dónde viene el camión? Esa es la vida de hoy, hermanos. Es impresionante. Les digo que este joven, cuando me hizo esa pregunta, me impactó. Yo dije: no son preguntas de un joven, son preguntas de alguien que ya está mayorcito, que le ha dado la vuelta al mundo y no ha encontrado qué hacer. Y este joven que estuvo con nosotros el viernes, es un joven de aquí, ¿no? Y me decía: pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero necesito ayuda. Yo dije: gloria a Dios, aquí estamos. Eso es lo que queremos ver, hermanos. Pero vivir cada día, en mi país hay un dicho en broma, dice: beber agua cuando llueve. Vivir así a mí me da mucho miedo, mucho miedo. ¿Sabe lo que ha traído paz a mi vida? Que yo deposité mi vida en aquel que conoce el futuro y lo tiene en sus manos. Yo no estoy preocupado por al minuto si voy a comer. ¿Qué va a pasar mañana? Dios sabe. Pero esa paz vino porque le entregué mi vida por completo al Señor. Yo sé que usted también. En Hebreos capítulo 3, nuestro estado emocional, mis hermanos, y sentimental afectará nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar es lo que finalmente forma en nuestro corazón las decisiones que tomamos. Es lo que mueve el cuerpo para ser un instrumento, ya sea de justicia o de pecado. Depende de las decisiones que tomemos. Necesitamos tener muy claro, hermanos, para qué fuimos llamados, para no hacer lo mismo que hizo el pueblo que salió de Egipto. En Hebreos 3, versículo 8, en la Nueva Biblia Viva, dice el Señor: no endurezcan el corazón como sucedió con la rebelión o en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, hicieron enojar a Dios. Dice: a pesar de haber visto mis obras por 40 años. ¿Le faltó evidencia? No, hermanos. Dice: por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se extravía y no han reconocido mis caminos. En la Reina Valera, en vez de extraviar, ¿qué dice? Andan vagando. La palabra vagar significa andar sin rumbo, andar sin sentido de dirección. Escúcheme bien, algunos piensan que tienen un buen trabajo y ahí quedó todo. Lo puedes perder en un segundo. O tus ahorros, o tus propiedades. A mí me da miedo colgar mi vida de un trabajo. Y por eso nos hacemos esclavos del dinero y de los boss. ¿Sabe? Boss con B. Del jefe, del patrón, a los que no entienden. Y ellos hacen con nosotros y nos tenemos que
Callar la boca porque piensas en el cheque. No, es que si digo algo no me paga. Y tenemos que soportar. Miren, si yo les pregunto lo que usted ha pasado en este país trabajando, no quiero ni escucharlo. Porque aquí sí se pasa. El orgullo de nuestro país allá se quedó. ¿Sí o no? Allá, ¿verdad? Las jóvenes que ya son mujeres, ¿verdad? Yo no, aquí, ¿verdad? Y tirando periódico y haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Aquí rompe el Señor con ese orgullo. Bueno, vagar, hermano, significa no planificar antes de tiempo hacia dónde nos dirigimos. Significa también ambular, vagar o andar extraviado en un solo punto. Bueno, Proverbios 3, verso 6, en la misma versión, permítame leérselo, dice: busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Qué bueno, ¿no? Él enderezará tus veredas, porque el ser humano así anda, torcido, y Él va a enderezar sus veredas. Si bien notamos, hermanos, este pueblo que salió de Egipto tenía dividido su corazón. Su cuerpo físico iba en dirección a la tierra prometida, no tenemos duda, pero sus sentimientos, sus pensamientos se quedaron en la tierra de Egipto. ¿Cuántos de nosotros un día vinimos a este país, pero dejamos el corazón allá? ¿Cuántos se acuerdan de ese día que usted vino y usted dijo, wow, la mente se le quedó en su país, el corazón, los sentimientos, nada más el cuerpo estaba aquí? ¿Sí se acuerda de ese día? ¿Fue doloroso? Tremendo. Cuando yo vine a este país, me llevó al aeropuerto mi hermana, mi hermano menor, mi papá y un primo, que es como mi hermano también. Y cuando ya llegamos a esa línea que dices, ya, hasta aquí llegamos, para decir adiós, se fueron todos a una esquina a llorar. Y yo en el centro así parado sin llorar. Me quedé en shock, en serio, no lloré. A la semana después, aquí en Dykeman, en Manhattan, iba con mi hermano mayor y me tiré en el suelo a llorar como un bebé. Me cayó todo. Como que ahí fue que cayó todo. Había dejado mi mente, no sé cuándo le saqué la visa a mi alma, pero después vino. La traje, ¿verdad? La pedí. Pero todo nos pasa eso, ¿no? Que uno está allá, dice, ya me quiero ir. Y cuando está aquí dice, ay, ya me quiero regresar. Vinimos yo le iba a decir a los Estados Unidos, pero creo que venimos a los Estamos Confundidos. Pero vinimos, sí, porque venimos con un plan y llegamos aquí y Dios tenía otro. Dijimos, cuando llegue, yo por ejemplo dije, me voy a buscar una rubia americana, voy a comer comida americana. Así dije yo. ¿Cuántos dijeron eso? ¿Nadie? Y voy a comer nada más comida americana. Y llegué aquí y conocí a mi esposa el primer año que llegué. Y luego le dije, ¿dónde venden arroz con habichuela por aquí? Eso es una realidad, ¿sí o no? Pues esa es la realidad de, bueno, la mayoría, no todos, pero... Bueno, permítame para ya concluir, está bueno el tema, pero escúchame bien con mucha atención. Les voy a definir aquí 6 cosas que no es propósito de vida, solo son sueños, objetivos y metas. 6 cosas que no es la vida, o más bien el propósito de vida de un cristiano. Número 1, el propósito de nuestra vida, y debo decir como cristianos, no es hacernos ricos en este mundo, aunque algunos pueden alcanzar riquezas. Dios no está en contra de eso, pero no es el fin de nuestra vida. Porque Jesús dijo, todo pasará, aún el mundo pasará y sus deseos. Número 2, tampoco es alcanzar la fama y el prestigio terrenal. Porque aún si Dios te permite estar en lugares altos, no es para ti. Es para su gloria y para el beneficio de otros. Piensa en José o en Daniel. No fue para ellos, es para otros. Número 3, tampoco es congregarte, orar, leer la Biblia, diezmar. Yo sé que en diezmar van a decir, ay, qué bueno. Pero congregarte, leer la Biblia, esto, hermanos, son medios. Fíjense, venir a la iglesia, orar, leer nuestra Biblia, diezmar, ofrendar, servir, ni siquiera la fe, hermanos, es el fin del propósito de vida. Son medios. Son medios, hermanos. Solamente la adoración va a permanecer para la eternidad. Número 4, tampoco es tu llamado al ministerio. Esto es un pleito en la iglesia. A mí me llamó el Señor a no sé qué, ¿verdad? Siempre digo que nunca he visto a nadie peleándose por el llamado al baño, ¿verdad? Nadie ha dicho arrebátalo, ¿verdad? Así te dice el Señor, ponte de pie, tú te vas a encargar de lavar los baños.
lo voy a anotar en mi Biblia, ¿verdad? Para que no se me olvide. Nadie se pelea por eso, pero muchos se cuelgan de su llamado al ministerio, hermanos. Pero déjeme decirle que el llamado de Dios ni siquiera es el propósito final, porque te puede decir, te voy a usar para las naciones y mañana viene el rapto, ahí quedó el llamado. Claro, es importante el llamado, pero es un medio para alcanzar un fin. ¿Cómo seremos llamados en el cielo? En la mañana hice un ejemplo, ¿verdad? Cuando entrando, te va a decir el Señor, bien, buena sierva, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo seremos llamados en el cielo? No, hijos de Dios. En la mañana también se equivocaron porque les puse la trampita, ¿verdad? Pero no, es como un reporte, ¿no? De entrada, bien hecho, buena sierva y siervo, es decir, hiciste lo correcto. Pero entrando al reino de Dios, somos hijos de un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Punto 5, tampoco, mucho menos, es formar una familia y un hogar. Como decía anteriormente, ese es el curso de la vida. Pero finalmente allá no tendremos sobrinos, tíos, primos, todos seremos del mismo nivel, hermanos, hijos de Dios. Y como dije en la mañana, no me pregunten cómo, cuando lleguen allá lo van a entender, ¿ok? Luego me hacen una fila, pastor, ¿cómo que no voy a estar con mi esposo allá? Yo también me estoy quejando de eso, pero allá... Punto 6, para terminar, el sufrimiento, hermanos. El sufrimiento tampoco es el propósito principal o final de la vida. Pero aunque en este punto 6, el sufrimiento, aunque el sufrimiento de la vida cristiana no es en sí el propósito final de nuestro caminar con Cristo, no obstante, escúcheme bien, no obstante, es el que nos direcciona en el camino correcto para llegar a la meta final del propósito de vida. De todos los que mencioné, ninguno son el propósito final, pero el sufrimiento, hermanos, es el que nos direcciona, y lo vamos a ver en un momento. Filipenses 3, con esto cerramos, verso 7. Dice, fíjense lo que dice Pablo. Pablo, siendo un teólogo, en buena posición económica, buena reputación ante la gente, ¿verdad? Fíjense su lenguaje. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, las he estimado como pérdida. Aquí quiero que noten que tu carrera universitaria, tu negocio, tu trabajo, tus ahorros, tu casa, no es basura. ¿Sí entienden eso? Pero cuando comparamos todo eso con Cristo, es como si fuera basura. Esa es la idea para entenderlo. Y a eso es lo que Pablo está diciendo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué perdió él? Su posición como fariseo, lo bueno y lo malo, perdió, lo dejó atrás. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, en valor lo pongo como si fuera basura, aunque no es basura en sí, pero lo pongo por abajo de Cristo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin, otra palabra puede ser, con el propósito de conocerle. Ese es el fin de todo cristiano. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, morir como Cristo murió. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, dice, no que lo haya alcanzado, dice Pablo, todavía me falta un poco. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o agarrar aquello, por lo cual fui también así atrapado, agarrado, es decir, el Evangelio, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero lean conmigo, una cosa hago. Aquí vemos el propósito final, una cosa hago. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Esa una cosa, en eso debemos de alinear nuestros objetivos, sueños y metas. Si vas a estudiar, si vas a abrir un negocio, si vas a trabajar, lo que tú quieras, comprar una casa,
Como cristianos, todo debe estar alineado como propósito final, hermanos, alcanzar la vida eterna en Cristo. Nuestro propósito de vida debe ser algo que dure, que perdure para siempre. O sea, no tiene sentido dar mi vida por algo que un día desaparece. La dirección correcta nos lleva finalmente a nuestro propósito de vida, que es la puerta estrecha, el camino angosto, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nuestros deseos personales por los de Dios, renovar nuestra mente por la palabra, hacer morir lo terrenal y alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso que les leí al final ahí ahora mismo es lo que debemos hacer cada día, y al hacer eso vamos en buena dirección. Les digo, si no entendemos que el morir es ganancia, vamos en mala dirección. Porque Jesús dijo, ¿quién que queriendo salvar su vida, verdad? O aquel que quiera salvar su vida la perderá. Porque ¿quién que se gane todo el mundo y pierde su alma? O sea, ¿qué sentido tiene? Permítame darle esta frase para que tenga sentido de dirección en cada día. Especialmente para cristianos curiosos. Porque a veces queremos, Dios, muéstrame primero. Bueno, escucha bien. Dios jamás, nunca te va a mostrar los planes del futuro. Nunca lo va a hacer. Pero te dará promesas. Te dirá lo que va a pasar. No te va a decir, mira, así es como va a ser todo. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en lo personal, si me muestra un segundo de lo que acontece en mi vida cristiana, le digo que no antes que me lo pida. Pero Dios sabiamente me fue llevando, y como muchos de ustedes, paso a paso. Entonces, Dios nos va a guiar paso a paso cuando levantemos nuestra cruz. Al levantar nuestra cruz estamos diciendo, Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo hago lo que tú me digas. Y vamos a dar pasitos como, por ejemplo, pastor, ¿cómo sé por dónde comienzo? Delante está la vida y la muerte. Y el Señor te dice, escoge la vida. Cada decisión que tú tomes la vas a filtrar por la palabra. Y todo lo que vaya contra su palabra, obviamente te lleva a mala dirección. Y vas a dar vueltas en el desierto, 40 años. Ay, ¿cómo le digo la verdad? Con amor, con paciencia, con compasión, sin mentir. Ay, me pasó esto, ¿cómo lo enfrento? Confiando en el Señor. Es cada día, hermanos. Cada día tomamos decisiones. Todo lo que hagamos, el Señor espera que lo hagamos para su gloria. Y sin duda, usted siempre tendrá su GPS en buena dirección. Póngase de pie, por favor. Este joven que les mencionaba me hacía la pregunta que quizás algunos se harían, pastor, ¿por dónde comienzo? Y yo le dije, yo tengo un dicho que lo uso mucho y le digo, comienza con el papelito que tienes enfrente. Yo le decía a este joven, ¿sabe que las cosas grandes que Dios ha hecho comienzan por cosas pequeñas? Y muchos de nosotros queremos comenzar por el piso 10. No nos gustan los procesos de poquito. Las iglesias crecen, pero comienzan con un miembro. ¿Sí o no? Cuando nacimos éramos menos de 1 pulgada y hoy ya tenemos cierta estatura. Todo comienza por poquito. Entonces, en la vida, ¿cómo sabemos que vamos en buena dirección? Las decisiones te van encaminando cuando te apegas a su palabra. Cada día te va a tocar tomar decisiones. Una de dos, hacer tu voluntad o hacer la de Dios. Por eso hay gente que dice, ay, yo le estoy orando al Señor y no me dice nada. Porque quieren oír una voz y se desenfocan de lo que tienen delante. De repente estás en tu casa, varón o mujer, con la escoba en la mano. Señor, muéstrame el futuro. Y dice, Señor, está en tus manos. Limpia tu casa primero. Tiende tu cama, recoge tus zapatos, limpia el baño, ve al mandado, saca la basura. Comenzamos por poquito. O sea, quiero hacer a las naciones y mi casa todo un desastre. Comenzamos con cositas. Así que así te dice el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo sé, mi Dios, que es un desafío porque así como decía, tenemos el deseo, Señor. Queremos vivir para ti y llegar hasta el fin de esta carrera de la fe. Pero a la misma vez, así como Pedro, pensamos que podemos en nuestras fuerzas.
pero aún más cuando no tenemos ni siquiera encendido el GPS espiritual. Cuando no hay sentido de dirección, lo que hacemos no tiene sentido tampoco, porque ¿para qué lo estoy haciendo? Cuando hacemos del llamado que les pasa a muchos cristianos, lo ponemos como un propósito, nos olvidamos de las cosas pequeñas que debemos atender, como ser de ejemplo en nuestro hogar, ser buena esposa, buen esposo, buen hijo, buen empleado. Ser un buen cristiano no importa el lugar, la posición donde estemos. Cuando el Señor dice que seamos luz, no te dice que es en la Cámara de Comercio de representantes del gobierno. Cuando te dice que seas sal, no es en posiciones altas o grandes. Donde quiera que estés. Si tu trabajo es de limpiar una casa, hazlo para su gloria. Si tu trabajo es de maestro, de abogado, doctor, mecánico, lo que sea, haces delivery, eres chef, lo que sea, hazlo para su gloria. Y yo no tengo absolutamente ninguna duda que Dios te va a llevar de su mano. Y eso significa confiar en Él, porque Él va a enderezar nuestras veredas. Hay veces que el camino va a parecer confuso, pero tu GPS, tu confirmación de que vas bien es tu integridad con la palabra. De tú saber que hiciste lo que Jesús hubiese hecho. Eso te va a encaminar. Y no hay manera de perderte cuando caminas en obediencia. Cada segundo es una oportunidad para tomar decisiones. Y vamos a ser desafiados. No solamente saliendo de aquí, estando aquí. Cada movimiento, pensamiento, sentimiento requiere de una decisión. Controlar mis emociones requiere de una decisión. Comprar algo requiere de una decisión. Hablarle bien o mal a una persona requiere de una decisión. Pero ahí es donde Jesús te va a preguntar: ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Y luego vamos a ir viendo cómo ese camino estrecho, esa puerta estrecha, camino angosto, nos va llevando a la verdad de su luz. Y vamos viendo cosas cumplirse. A veces serán difíciles, pero siempre serán necesarias para formar nuestro carácter. Si Dios te permite prosperar, lo primero que quiere hacer es darte un corazón íntegro, un corazón puro. Si te va a dar hijos, te quiere dar sabiduría. Si te va a dar una pareja, te quiere dar un corazón como Jesús, que dio su vida por la iglesia. Lo que sea que Dios ponga en tus manos, si tú sigues su palabra, al final de tu decisión siempre estará Dios contigo. Ayúdanos, Señor. Así como declaramos hace un momento y dijimos: yo te quiero agradar con mi vida. Un día las cosas que tú has puesto en mis manos quedarán atrás. A mi esposa que tanto amo, un día la veré en el féretro, o ella a mí. Las cosas que tengo un día irán a la basura. El dinero que tengo un día se gastará. La casa donde viviré o donde vivo un día la van a vender. Y así sucesivamente lo material desaparecerá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Den un aplauso al Señor. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Yo quiero amarte, Señor. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir.
seguiremos adelante, Señor, hasta esa meta, que es estar contigo, Señor, para siempre. Queremos, Dios, vivir para ti, para tu voluntad, negarnos a nosotros mismos, Señor, y vivir únicamente para ti. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Demos aplausos una vez más.